lo que estamos trabajando en tercero con Geraldine. ¿Qué estamos trabajando en tercero, Gerald, en español? Profe, Lo que recuerdes. profe, el principio, el nudo y el desenlace. ¿De qué? Profe, del cuento. Del cuento. Por aquí ya Valentina está diciendo, eso vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar la estructura que tiene el cuento. ¿Cuál es la estructura? La que dijo Geraldine. ¿El qué? Inicio, nudo, desenlace. Pero ahora primero y segundo vamos a hablar sobre la predicción y la anticipación de los cuentos. ¿Listo? Para empezar, yo les voy a repartir un número. Vamos a en orden a inventarnos un cuento. Vamos a pensar en un cuento que vamos a armar entre todos. ¿Listo? Entre todos. Entonces el número 1 se para y cuenta lo que quiera decir. Ya saben que el inicio es cuando hablamos de los personajes, el nudo es cuando hay un problema. Entonces un día la profesora se cayó y se peló, pero no vamos a hablar de la profesora. ¿Será un qué? Un ejemplo. Entonces vayan pensando qué van a decir, pero deben escuchar lo que el compañerito está diciendo. Entonces empecemos, el número 1. Lo que quieras decir que un cuento nos vamos a inventar. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja que le iba a llevar flores a la abuelita y era un vestido naranja largo. Cuando de repente apareció un lobo malvado y se la quería comer. El lobo la estaba persiguiendo hasta que le dijo que él era un lobo bueno. Era el lobo grande, ¿Con unos qué? con una boca larga. Eso. ¿Y qué más? Y una sonrisa linda, ¿cierto? Sí, había una piedra, se mató. El lobo con una piedra se mató. Escuchen el cuento. El lobo no se había matado, sino que solo se apuró un poco. El lobo corrió hacia la casa de la abuelita para protegerla. El cazador lo llenó de piedras para que se cayera y para que no se comiera la abuelita. Así el cazador le sacó de la barriga a la abuelita y a Caperucita. Pero el lobo se había dado cuenta que le habían llenado el estómago de piedras y se fue al hospital. Profe, y se había comido a la abuelita y a Caperucita Roja y él estaba muy lleno y el señor lo rajó y le sacó Caperucita y la abuelita. Resulta que ese era un sueño de una niña que tenía un vestido, ¿qué color? Naranja. Y se despertó esa niña y dijo, ¡ay! Ese cuento ya me lo había contado mi mamá. ¿Cómo es que se llamaba ese cuento? Caperucita Entonces no se lo inventaron, ya estaba. Vamos a escuchar a Giovanni leernos qué dice en este cuento que les traigo hoy. Cuéntanos, Giovanni. Ramón. ¿Qué dirá aquí? Vamos a ver, ¿quién quiere leerlo de primero? Yo. Del grado primero. ¿Quién quiere leerlo acá que voy a pegar? ¿Ninguno? Dale, Giovanni. ¿Cómo se llama el cuento que tenemos hoy? Recuerda. Entonces, ¿cómo se llama el cuento todos? El cuento para hoy se llama Ramón Recuerda. ¿Quién será Ramón? ¿Qué dice Valentina? ¿Quién será Ramón? Un señor. Valentina dice que Ramón es un señor. ¿Qué dice Samuel? ¿Quién será Ramón? Mi abuelo, profe. ¿Tu abuelo? Ah, es el abuelo. ¿Quién más será Ramón? ¿Qué dice Laura Valentina? Es un niño. Es un niño. ¿Qué dice Julián? Alexis, ¿quién será Ramón? Un niño muy feliz. Un niño feliz. ¿Quién será Ramón? Geraldine. Un señor que trabaja. Un señor. ¿Quién más puede ser Ramón? Un niño muy amigable. Un niño feliz, amigable. Listo. ¿Qué será lo que nos recuerda Ramón? Dime, Laura. ¿Dónde dejó la llave? Muy bien, que dejó las llaves. Profe, Entonces no recuerda dónde dejó las llaves. Más bien.
Dime, Valentina. No recuerda dónde dejó la linterna. Juliana, que no recuerda Ramón, mírame. Que no, el celular, no recuerda dónde dejó el celular. Cuéntame, celular. ¿Qué será lo que recuerda o no recuerda? ¿Qué dice Lene? Profe, recuerda llevar el celular. Eso, llevar el celular. ¿Qué dice Julián? Profe, Ramón recuerda que él llevaba las llaves, él iba para la abuelita y llevaba las llaves y fue con ellas a la casa de la abuela y las puso en una parte y no sabía dónde las dejó. ¿Dónde será que sucede este cuento? ¿En qué lugar? ¿Dónde será? ¿Qué dice Laura? Profe, en una ciudad. En una ciudad. ¿Todos conocen la ciudad? Sí. ¿Qué otro lugar? Steven. Profe, la paración. En la Farallona. ¿Qué dice Samuel? ¿En dónde? En Bogotá. Uy, en Bogotá. ¿Bogotá es una qué? Ciudad. ¿Qué dice Jason? ¿Dónde sucede ese cuento? Profe, en Cali. En Cali. ¿Cali es una? Ciudad. ¿Qué dice Julián? Profe, Dale. en el campo. ¿Cómo será Ramón? Ya vimos que es un señor, que es un abuelo, que es un niño feliz. ¿Cómo es físicamente Ramón? Es gordito, Es- altico, morenito, tiene pelo negro. ¿Cómo se llama a esas otras personas que están en el cuento con Ramón? ¿Qué dice? Personaje. Muy bien. ¿Qué le falta a ese cuento? ¿Y qué es el nudo? El problema. Con ese título, ¿será que ya sabemos cuál es el problema? Sí, señora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice Ramón? Vamos a hacer un cuento teniendo en cuenta estas cosas que hablamos, con este título. Pero antes de explicarle a ustedes, voy a poner a trabajar a Samuel y a los de primero. Con el lápiz en este cuadrito que les estoy dando, ¿sí lo ven? ¿Tienen lápiz a mano? Debemos escribir el título del cuento en esta rayita. ¿Cómo se llama el cuento? Ramón recuerda. Muy bien, Jason. Ramón recuerda, lo vamos a escribir aquí arriba todo. Vamos escribiendo. El título que está allá grande, Ramón recuerda. Las letras que están allá arriba las vas a escribir acá. ¿Listo? Después de que las escriban, van a pintar los dibujos que tienen ahí, porque vamos a armar un cuento. ¿Listo? Por parejas. Vamos a construir un cuento, teniendo en cuenta Ramón recuerda. Escuchen las instrucciones, Julián, atiéndeme y ahorita buscan la cartilla. Escuchen bien porque después no van a saber qué van a hacer. ¿Listo? Vamos a armar un cuento, pero no es que Geraldine arme todo el cuento o que allí Laura y Vanessa armen todo el cuento, no, nos vamos a dividir el cuento en partes, ¿sí? Entonces Geraldine nos va a hablar del personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal? Ramón. Entonces Geraldine nos va a contar de Ramón, ¿sí? ¿Qué va a hacer Valentina y Lene? Valentina y Lene nos va a hablar de qué es lo que recuerda Ramón o qué es lo que no recuerda, ustedes verán, listo. Y Julián nos va a contar dónde es que Ramón está. Pero ustedes no me van a poner ahí, Ramón está en la ciudad, no, describan la ciudad o describan la Farallona, ¿cómo es ese lugar? Julián y Steven van a hablar de los personajes que estaban ahí y qué hablaban con Ramón. Ustedes van a hacer el final del cuento. Miren lindo ese Ramón, y píntalos que sean amigos de Ramón. Vamos a estar atentos, solo los de primero están en sus dibujos. Samuel, tú también estás pintando. Vamos a estar aquí, segundo y quinto. Ramón recuerda. Un día había un señor llamado Ramón que vivía en un pueblo y él era gordo, con pelo negro, moreno, alto, ojos cafés. Le gustaba usar ropa café y zapatos grandes. La ciudad de Ramón. La ciudad de Ramón es muy linda. ¿Y qué? Lo que no alcanzaron a escribir. ¿Qué más pueden decir de la ciudad de Ramón? Vamos a escribir que León vivía en una ciudad muy linda, que se llamaba
llamaba Cali. Ah, vea, ellos querían contarnos que Ramón vive en qué ciudad. Cali. Cali. ¿Cómo es esa ciudad linda y cómo más? Bonita. Ramón recuerda. Ramón no recuerda cerrar la puerta. Y entonces, ¿dónde está el problema? Y entonces, si Ramón no recuerda cerrar la puerta, ¿qué le pasa? Entonces se le va la ladrona, se queda sin poder. Muy bien, vea, Ramón se le olvida cerrar la puerta, ellos no alcanzaron a escribir, se le entran los ladrones y se le roba todo. Ramón recuerda. Ramón conversa con su familia. Ramón se fue a conversar con su familia de cómo iba a recuperar lo que se le había perdido. Listo, siga Steve. Le preguntó a su esposa qué vamos a hacer. No vamos a dormir esta noche en nuestra casa. Ramón también vivía con su mamá y sus 3 hermanos. Con su tía y su tío y sus abuelos. Y más adelante se los encontró en el camino y le dijo a su esposa: ¿Qué vamos a hacer todos? Siguieron hasta su casa. Pero Ramón pronto recuerda que había dejado las llaves en el automóvil de su hijo. Y le pide disculpas a su madre Emily por ser tan olvidado y vivieron felices por siempre. Fin. Les voy a contar el cuento, Ramón le cuenta. Vamos a ver si coincide con todo lo que ustedes dijeron. ¿Quién era Ramón? ¡Un conejito! ¿Por qué crees tú, Jason, que es un conejo? Profe, porque tenía orejas largas. ¿Por qué dicen que es un conejo? Profe, porque en el libro se ve peludo. Porque lo estoy ¡Viendo! Miren a Villa Hortaliza. ¿Cuántos equipos hay? ¿De qué son los pasteles? ¡De zanahoria! ¿Cuánto le faltaba? Le faltaba uno. Vamos a trabajar un mapa del cuento. Dice ambiente, tiempo y espacio. El ambiente es cómo era la casa, el tiempo en qué momento iban a ir a comerse el pastel y el espacio era donde vivían ellos. Usted lo escribe y usted lo dibuja. Los personajes sí deben dibujar todos los personajes. ¿Listo? ¿Quién era el protagonista? Ramón. Aquí dice una palabra que ustedes no conocen, que es antagonista. Antagonista es los otros personajes. Míralos aquí vamos a dibujar los personajes. ¿Quién es importante o no es importante Ramón? Entonces, como Ramón es tan importante, aquí donde lo vas a dibujar. Y nosotros en cualquier lado. Me van a poner mucha atención. ¿Sabes de primero también? Sí, los de primero también. Todos podemos construir un cuento, ¿cierto? Sí, señora. El cuento es algo real, algo imaginario. ¿Cómo es un cuento? Profe, imaginario. Puede ser imaginario o real. Todos ustedes pueden tener la predicción de los cuentos. Ustedes miran un dibujo y ustedes ya creen saber qué ocurrió en ese cuento. Es importante porque nos ayuda a ¿qué? A escribir y a ser creativos, a imaginarnos cosas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta cuando uno va a escribir la estructura del cuento, qué pasa en el inicio, qué pasa en el nudo y qué pasa en el desenlace. ¿Tienen alguna pregunta sobre el cuento? No, señora.